Puedes imaginar un lugar donde el sufrimiento era la norma, donde cada día significaba una lucha por sobrevivir frente a la crueldad más absoluta. Hoy viajaremos al corazón de uno de los escenarios más oscuros de la humanidad, el campo de concentración de Auschwitz. Prepárate para descubrir las prácticas inhumanas, los castigos y las torturas que se ejercieron sobre miles de prisioneros, en un entorno donde la dignidad humana fue despojada de todo valor. No apartes la mirada de la pantalla, porque lo que escucharás a continuación es un relato necesario, para que la memoria nunca se borre. Cuando los prisioneros llegaban a Auschwitz, lo primero que escuchaban no era una bienvenida, sino una amenaza. Estás en un campo de concentración. Aquí tenemos nuestros propios métodos. Nadie escapa. Los centinelas disparan sin previo aviso. Estás bajo el control de la élite de la SEE. Estas palabras, o similares, eran repetidas por los oficiales nazis para sembrar el terror desde el primer momento. Y no eran una advertencia vacía. Las torres de vigilancia, las alambradas electrificadas y la brutalidad de los guardias dejaban claro que el único destino posible era la obediencia absoluta o la muerte. Mientras avanzamos en este relato, recuerda suscribirte para no perderte nuestras futuras investigaciones sobre los hechos más impactantes de la historia. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, el sistema de campos de concentración comenzó a crecer. Lo que al principio se presentó como una herramienta para detener a los enemigos del Estado se transformó en una red de más de 1000 lugares de terror. Auschwitz se convirtió en el mayor exponente de ese horror, un complejo diseñado no solo para encerrar, sino para exterminar. Prisioneros de todas las edades y condiciones fueron marcados como enemigos: judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, opositores políticos y muchos otros. Allí dentro, el nombre, la historia y los derechos quedaban atrás. A los prisioneros se les despojaba de sus ropas y pertenencias, se les rasuraba la cabeza y se les entregaba un uniforme de rayas, acompañado de un número que reemplazaba su identidad. A partir de ese instante, eran simples piezas de una maquinaria de muerte. Cada jornada en Auschwitz comenzaba antes del amanecer. El frío o el calor extremo no importaban. Los prisioneros debían formar en el patio, soportando durante horas inspecciones interminables, mientras los oficiales decidían quién estaba apto para trabajar y quién no. Los que no cumplían con las expectativas eran ejecutados sin más. Tras el conteo y las humillaciones, comenzaba el trabajo forzado. En las fábricas, en las canteras, en la construcción de carreteras o en la limpieza de pantanos, hombres, mujeres y niños se veían obligados a realizar labores extenuantes, muchas veces sin herramientas adecuadas. La alimentación era insuficiente: un trozo de pan duro, un cuenco de sopa aguada y un café ralo que apenas les mantenía en pie. La desnutrición, el cansancio y las enfermedades avanzaban con rapidez. El sufrimiento estaba asegurado. Uno de los aspectos más temidos por los prisioneros eran los castigos colectivos. Si alguien intentaba escapar o cometía un acto considerado desobediente, la represalia caía sobre todos. Se conocen casos en los que los internos fueron forzados a permanecer de pie durante toda la noche, bajo temperaturas heladas o abrasadoras. Otros, colgados de los brazos atados a la espalda hasta perder el conocimiento. Los niños tampoco estaban a salvo. Muchos eran usados como objetos de experimentos médicos o sometidos a tareas imposibles para sus frágiles cuerpos. En ocasiones se les negaba la comida como forma de castigo, condenándolos a una muerte lenta y dolorosa. Joseph Mengele, el médico conocido como el Ángel de la Muerte, es tristemente célebre por sus experimentos. Las víctimas eran seleccionadas sin criterio aparente. Mujeres a las que se les inyectaba sustancias para esterilizarlas, gemelos sometidos a operaciones sin anestesia
personas expuestas a químicos o a temperaturas extremas para medir los límites del cuerpo humano. Cada experimento dejaba una estela de muerte y dolor. Los testimonios de los supervivientes relatan cómo los cuerpos de los caídos eran arrastrados sin piedad hasta las fosas comunes o arrojados a los hornos crematorios. El más leve error, un paso fuera de lugar, podía significar ser elegido para las cámaras de gas o los pelotones de fusilamiento. Los guardias disfrutaban de aplicar castigos creativos y sádicos, obligar a los internos a cargar piedras de un lado a otro sin propósito alguno o cavar su propia tumba antes de ser ejecutados. Las mujeres sufrían abusos constantes y muchas fueron sometidas a experimentos que las dejaban estériles o las llevaban a la muerte en condiciones atroces. El campo no solo era un lugar de sufrimiento físico. El terror psicológico era parte de la estrategia para deshumanizar a los internos. Las falsas esperanzas de liberación, los anuncios de traslados que en realidad llevaban a la muerte, los insultos y humillaciones constantes, todo formaba parte del método para quebrar el espíritu. Sin embargo, incluso en ese infierno, hubo gestos de solidaridad. Algunos prisioneros compartían sus míseras raciones de pan o ayudaban a los más débiles a soportar los interminables días de trabajo forzado. Esa chispa de humanidad mantenía vivos a muchos cuando todo parecía perdido. A pesar del terror que impregnaba cada rincón de Auschwitz, algunos prisioneros lograron lo que parecía imposible: resistir. En el corazón de ese infierno surgieron pequeños actos de valentía que mostraron que el espíritu humano, aunque golpeado, no podía ser destruido del todo. Hubo quienes, arriesgando sus vidas, compartieron su pan con los más débiles. Otros formaron redes clandestinas para ayudar a los recién llegados, orientándolos sobre cómo sobrevivir un día más. Incluso hubo intentos de fuga, aunque las probabilidades de éxito eran mínimas y las consecuencias mortales. Cada uno de esos gestos fue un acto de rebelión frente al monstruoso aparato nazi. Uno de los intentos de escape más recordados fue el protagonizado por un grupo de prisioneros que, tras meses de planear en secreto, lograron robar explosivos y detonar una parte de uno de los crematorios. Aunque el levantamiento fue rápidamente sofocado y sus participantes ejecutados, este acto simbolizó la resistencia desesperada de quienes se negaron a morir sin luchar. Entre los testimonios más conmovedores se encuentra el de Witold Pilecki, un soldado polaco que se infiltró voluntariamente en Auschwitz para organizar la resistencia y documentar los horrores vividos dentro de los muros. Sus informes fueron de los primeros en alertar al mundo sobre lo que realmente ocurría en los campos de concentración. Cuando las tropas soviéticas liberaron Auschwitz en enero de 1945, encontraron un paisaje desolador. Restos de los crematorios, barracones llenos de cuerpos sin vida y miles de prisioneros famélicos que apenas podían sostenerse en pie. La escena fue tan estremecedora que muchos de los soldados no podían dar crédito a lo que veían. En los días posteriores, el mundo comenzó a descubrir las dimensiones del horror. Los juicios de Nuremberg y otros tribunales posteriores buscaron llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes, aunque muchos lograron huir o esconderse. El legado de Auschwitz, sin embargo, quedó grabado en la conciencia colectiva como símbolo del mal llevado al extremo. Las secuelas de los sobrevivientes fueron profundas. Además de las huellas físicas de las torturas y el hambre, muchos arrastraron traumas psicológicos durante toda su vida. Las pesadillas, el miedo a los ruidos fuertes, la tristeza infinita por las familias perdidas. Sin embargo, muchos de ellos eligieron convertir ese dolor en un llamado a la paz. Fundaron museos, escribieron libros, dieron conferencias y compartieron sus vivencias con nuevas generaciones, con la esperanza de que algo así nunca vuelva a repetirse.
Auschwitz, hoy convertido en memorial, recibe cada año a millones de visitantes que recorren en silencio los barracones, las cámaras de gas, los hornos y los muros marcados por el sufrimiento. Allí, cada rincón habla sin necesidad de palabras. En este recorrido por uno de los episodios más oscuros de la humanidad, nos queda una reflexión inevitable. ¿Cómo pudo llegar el ser humano a tales niveles de crueldad? Y, aún más importante, ¿qué podemos hacer hoy para evitar que el odio y la intolerancia siembren de nuevo el horror en nuestro mundo? La memoria es un arma poderosa contra el olvido y el negacionismo. Por eso, compartir estas historias es vital para construir un futuro mejor. Gracias por habernos acompañado en este relato. Esperamos que este viaje por la historia te haya conmovido y te impulse a seguir aprendiendo. Cuéntanos en los comentarios qué reflexión te deja lo vivido en Auschwitz y cómo crees que podemos, juntos, mantener viva la memoria de las víctimas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. También puedes seguirnos en nuestras redes para descubrir más sobre los eventos que cambiaron el curso de la historia. Hasta la próxima.